Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les invito a que se queden con nosotros si quieren conocer algo de lo que son empresas de comunicación empresarial, comunicación interna, cuestiones que para muchos, no sabrán, pero también lógicamente a toda empresa le viene bien, ¿no? Tener una buena distribución de su información, de lo que sabes, de presentarse bien ante la sociedad. Hoy vamos a hablar con la directora de Marmas Comunicación, con Marta Armas, que además de dirigir esta empresa conoce perfectamente este gremio y vamos a hablar directamente con ella. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, gracias. Todos los días, igual, a toda la gente en entrevista digo, ¿todo bien? Y bueno, dentro de lo que se cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, con todo sí, el pero mejor estar con optimismo, ¿no? Que- Sí, actitud positiva. positiva. Más, una de las partes, como dices tú, no sé si tenemos aquí como comunicación de crisis, ¿no? Eso vamos a hablar porque nos interesa. Para empezar, hombre, un poco también para el telespectador, también situarlo. ¿Qué es Marmas? ¿Qué es Marmas Comunicación? Marmas Comunicación es una agencia de marketing y comunicación. Ya tiene una cierta trayectoria, llevamos 6 años y desde el año pasado formamos parte de Grupo Martínez, con lo cual para nosotros es todo un orgullo poder formar parte de un grupo empresarial, no solo por la dimensión del grupo y por su capacidad, sino por los valores del grupo, que para nosotros son sin duda muy interesantes. La verdad que sí, bueno, el Grupo Martínez, de amigo, de José, un amigo. La comunicación empresarial, vamos ya a saco. ¿Qué es la comunicación empresarial? Y más o menos si ahora uno puede creer, ¿y qué beneficios puede tener? Bien, solemos hablar más de comunicación corporativa, cuando hablamos de la comunicación sobre empresas, sobre organizaciones. Siempre es interesante, siempre es importante saber comunicar. Hoy en día, al final transmitimos una imagen, las propias empresas y sus marcas gozan de una mejor o peor reputación según cómo gestionen esa imagen y esa comunicación. Todavía más si hablamos de una situación en la que nos encontramos con una crisis como la actual, resulta sin duda más necesario contar con un buen departamento de comunicación o, en caso de no tenerlo, con el asesoramiento de una agencia de comunicación. ¿Cómo es un ejemplo clásico? Es decir, una empresa que te contrata y quiere mejorar su reputación, es la palabra que tú has dicho. ¿Qué es? ¿Es alterar algo o es potenciar? ¿Cómo es? Un ejemplo. Bueno, nosotros contamos con empresas de diferentes dimensiones, desde empresas muy pequeñas a empresas medianas y grandes. Cada una tiene unas necesidades concretas, lógicamente. Lo que sí es cierto es que nosotros tratamos de sacar lo mejor de esas empresas. Las empresas tienen unos valores asociados y nosotros tenemos que potenciarlos, que reforzarlos y sobre todo que el público objetivo, que solemos llamarlo así, conozca esos atributos de esa empresa, de esa organización, de esa marca. De nada sirve hacer las cosas muy bien si no lo comunicamos, si el público al que queremos llegar no lo conoce, no llega a esta información. Por tanto, según el tipo de empresa, en unos casos tendremos que recomendar utilizar unos canales de comunicación. Cuando hablamos de canales podemos estar refiriéndonos a su relación con medios de comunicación, como por ejemplo su propia página web, ahora que hablamos tanto de un entorno digital y tan necesario, sus redes sociales, también su forma de relacionarse con otros colegas del sector, incluso con sus propios competidores, con su competencia. Todo esto hace que ellos generen y proyecten una imagen. Por eso decía que según el tipo de empresa les recomendaremos unos canales, les recomendaremos unos mensajes que tienen que reforzar y un público al que dirigirse. En algunos casos lo tienen muy detectado, en otros casos no tanto. Y realmente hay que asesorar en la definición de esos públicos y de esa estrategia. Esto está íntimamente relacionado también con la publicidad en sí, porque una parte es comunicación, pero otra parte de publicidad, ¿no? Lo que ha sido la publicidad convencional. La realidad es que cuando además estudias periodismo, publicidad y relaciones públicas, hablas de marketing, todo está muy relacionado. Tiendo a decir siempre que hay como una delgada línea roja que puede separar esos campos porque están muy relacionados. Al final, todas estas acciones pretenden trasladar un mensaje desde la organización a su potencial cliente, consumidor, a su público. En algunos casos esas acciones requieren una estrategia y en otros casos otra. En algunos casos requiere una inversión publicitaria, que es cuando solemos hablar más de publicidad.
y se invierte. Tradicionalmente se invertía en medios de comunicación, también en otros soportes estratégicos, ¿no? Cuando hablamos pues de cartelería, de vallas publicitarias, de espacios como un aeropuerto. Y desde que hemos tenido pues la estrategia digital, o hablamos también de marketing digital en otros casos, y tenemos otro tipo de canales a través de los que llegar, ahora mismo se hacen muchísimas campañas en redes sociales que también requieren una inversión, por ejemplo. En este caso, las redes sociales, y luego si quieres hablaremos más, no sé si ahora es como mucho más cuantificable. ¿No? Me refiero que la publicidad antes era como un intangible, ¿no? Que la gente no sabía, la empresa a veces desconfía porque él sabe vender tornillos, pero la publicidad no le vende los tornillos, aunque le puede ayudar. En este caso, no sé si el hecho de que el clic facilite, no sé si eso cambia un poco el panorama. Sin duda lo cambia. Me alegra además que saques esta cuestión porque una de las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestro sector, seguramente los colegas que me estén escuchando se puedan sentir un poco identificados con esta problemática, es cómo justificar el trabajo que realizamos. Es decir, cuando llegamos a una empresa, o la empresa viene a nosotros a solicitarnos o a pedirnos ayuda y le transmitimos, le recomendamos hacer una determinada campaña, la respuesta, ¿no? O la pregunta inmediata es, pero ¿y yo cómo sé que esto me va a ayudar a vender más? Claro. Pero ¿cómo mido yo los resultados de esta campaña? Yo voy a invertir X, pero ¿y esto en qué se traduce? Nosotros, la primera recomendación a todos los clientes es, tenemos que tener feedback de los clientes. Es decir, si nosotros lanzamos una campaña en radio, en televisión, en medios tradicionales, difícil va a ser que podamos medir la eficacia de esa campaña si cuando llega un nuevo cliente no le preguntamos, ¿y usted cómo nos ha conocido? Es clave tener esa información. Dicho esto, referente un poco más a esos medios tradicionales o a las campañas que se hacían de manera más tradicional, hoy en día, ¿qué nos facilitan estas herramientas? Pues medir perfectamente el público al que estamos llegando. Claro. Y no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a tipo de público. Es decir, si estoy llegando más a hombres o a mujeres, en qué segmento de edad, en qué zona geográfica se encuentra ese público que está realmente leyendo mi información. La edad, el género, todo te lo dice. Exacto. Y eso, pues, toda esa información nos ayuda muchísimo a redirigir las estrategias. Es parte, ¿no?, de los planes de comunicación y no debe ser menos importante. Es la medición de resultados para saber si lo estamos haciendo bien o no y cómo seguir avanzando con el cliente. Antes hablábamos, y lo meto ya estamos hablando un poco de redes sociales, pero bueno, el tema de ese documental, me decías que tienes ganas de verlo, yo lo vi ayer, el dilema de las redes sociales o algo así. Sí. Y un poco lo que viene a cuestionar un poco es eso, que tanta información nos deja vulnerables, que nos están utilizando, que todo... Y no sé si tú, en ese sentido, porque es una herramienta, para ti es una herramienta, ¿tú ves ahí una... ¿cómo diré yo? ¿Un límite ético o en algún momento esa información personal de la gente? Creo que es un debate que ya lleva tiempo en la calle, es decir, no solo con las redes sociales en sí mismas, sino con cómo el uso de las nuevas, cómo ha evolucionado o cómo han evolucionado las nuevas tecnologías que nos facilitan mucho más nuestra vida y nuestro trabajo, pero eso tiene asociados unos riesgos que están ahí. En muchos casos, yo no soy la experta en esto, o en la ética que puedan tener o no, lo que está claro es que la población más vulnerable es la población más joven. Y es lo que especialmente preocupa en la comunidad, ¿no? Es decir, cómo afecta el uso de las redes sociales en aquellos cerebros, digamos, menos maduros que no pueden hacer una práctica tan responsable o gestionar las redes sociales de manera más responsable. Entonces, pues como en todo en la vida, es decir, esto va a tener siempre muchos puntos a favor, pero también otros en contra. Y los, digamos, los reguladores son los que también tienen que estar muy vigilantes a la hora de controlar ese uso de la información, ¿no? Claro, yo creo que el futuro será eso, se tendrá que regular y dejar claro las edades o el tipo de información que puedan acceder, porque la verdad, lo decías tú antes, el TikTok o cualquier Instagram o cualquier cosa, los niños están teniendo acceso en edades muy prontas. Volvemos al tema, crisis, gestión de crisis, ¿no? Porque esto hay comunicación de crisis
No sé si ahora estamos en una crisis. No sé cómo se trabaja eso. ¿Qué quiere decir comunicación de crisis o crisis de comunicación? Sí, es un área menos conocida, es la realidad, y es la que se quiere evitar, ¿no? Porque es como, uff, Si realmente llega- mi empresa va a tener una crisis. Bueno, hay empresas que por sus prácticas o por el sector en el que operan tienen asociados más riesgos y otras que menos, lógicamente. La realidad es que hay que estar preparados para las crisis, sean del tipo que sean. En función de la dimensión de la organización, pues va a tener más capacidad de invertir en esto o no. Pero siempre es bueno estar preparado. Cuando la comunicación no se ha trabajado previamente, es más complejo poder revertir una situación de ese tipo. Es decir, ¿qué hacemos en la comunicación de crisis? En la comunicación de crisis se trabaja con la compañía, con la organización, en detectar precisamente qué riesgos, ¿no?, pueden tener asociados su propia actividad, potenciales riesgos, ¿no? Hablamos de potenciales riesgos. ¿Cuál sería el equipo que debería conformar ese comité de crisis en caso de que ocurra esa crisis? Y sobre todo, un tema muy importante cuando hay crisis y comunicación de crisis es establecer perfectamente a los portavoces. No puede ocurrir, que ocurra a veces porque en un momento de crisis hay alteración, no tenemos la tranquilidad o no el sosiego que tenemos en otras circunstancias, y lo que ocurre es que si no lo gestionamos bien, termina pasando que cualquier persona de la organización habla con medios de comunicación y trasladamos mensajes diferentes, no una postura oficial de la organización. Y eso no ayuda a nada. Por tanto, es importante establecer, tener definidos y un poco detectados cuáles pueden ser esos riesgos a los que se enfrenta la compañía, saber qué equipo debe conformar ese comité de crisis y qué persona es la que está autorizada para hablar en caso de que se produzcan. Esos son, digamos, los pasos o los elementos más importantes a definir. Cuando ocurre la crisis en sí misma, se reúne este comité de crisis, como comentaba antes, y se define una postura oficial de la organización. Hablamos a veces de mensajes básicos, hablamos de statements, que nos gusta mucho utilizar términos en inglés, ¿no?, generalmente. Y esos statements o mensajes básicos son los únicos que se pronunciarán esos días. No nos saldremos de ese discurso oficial que tiene la organización. Y, sobre todo, haremos mucho ejercicio de transparencia. De nada sirve mostrarte como una organización opaca, que no da información, que parece que trata de ocultar algo. Trataremos de transmitir calma, que también se transmite en la forma de, ¿no?, de comunicarnos, de expresarnos, etc. Y iremos viendo, según vayan ocurriendo los acontecimientos, iremos gestionando esa estrategia de comunicación, pero siempre muy bien dirigida y muy bien coordinada. Es que por eso también esto relacionado con las redes sociales. Una vez hice un curso baratillo, de esos de internet, muy barato. Y una cosa que sí me llamó la atención y es que decía que, por ejemplo, una cosa para la que sirven y está relacionado con ese feedback, las redes sociales, es, por ejemplo, de cara a una empresa, que cuando tienes quejas en internet, atenderlas. No sé si eso también es en momentos determinados, una cosa es crisis y otro tipo de empresas, porque tú también estás hablando también en referencia a empresas grandes y tal, pero también el que tenga una empresa tal como decir, esa utilización de lo malo, aprovecharlo y puede llegar a incluso a ser beneficioso. No sé si me explico. Sí, totalmente. De hecho, curiosamente, en estos últimos meses de esta crisis que estamos viviendo, seguramente recordarás que aquí en Lanzarote, a nivel local, pues hubo algún establecimiento que debido a posibles casos activos o que se hubiera filtrado algún tipo de información que les relacionara con algún caso activo, la forma en la que comunicaron sus cierres fue a través de sus perfiles en redes sociales. Es decir, ellos utilizaron... Y saltó a ser noticia ya en todos los Claro, medios. cuando ya el rumor estaba en la calle, ¿no?, y hoy en día con WhatsApp tienes la noticia al instante y eso corre como la pólvora, porque al final por todos los grupos se va extendiendo la información. ¿Qué ocurre? Que esas empresas dijeron, oye, hay que mostrar por lo menos una postura oficial. Pues cada uno con sus medios y con su forma de comunicarlo, con su lenguaje, con su forma de redactarlo, cada uno transmitió su postura. Creo que es algo positivo
en cuanto a ser proactivos. En comunicación hablamos muchas veces de comunicación proactiva o comunicación reactiva, ¿no? En tanto en cuanto inicias tú la comunicación o estás respondiendo a algo que ya viene desde otro, por ejemplo, de otro medio de comunicación, ¿no? Y creo que es algo positivo el utilizar esas herramientas a su alcance para llegar a su público y decir que no cunda el pánico. Sí, Esto está ocurriendo así, yo estoy, por poner un caso, cerrando de manera preventiva, les mantendremos informados y tal. Es una forma de transmitir esa transparencia a la que aludía antes y creo que es positivo. Sí, salió respaldado, yo creo que esa marca, Sí. iba a decir lo que era, vamos, sí. Exacto, al final creo que es una acción, desde el punto de vista de la comunicación, positiva. Está al otro lado de la otra cara de la moneda, que es a la que hacías referencia antes, que es la de las quejas. Claro, es muy fácil ahora mismo, ¿no? Poner quejas a través de las redes sociales, igual que es igualmente muy fácil en los medios de comunicación, en los digitales, poner comentarios, muchas veces de manera anónima, ¿no? Con otros nombres, ficticios, perfiles falsos. Es fácil porque estás en tu casa y si encima estás aburrido, pues venga, parece que todo es válido y creo que no debería ser así porque está muy en entredicho últimamente la ética, ¿no? En cuanto a ese tipo de comentarios. Con respecto a los comentarios que se hacen en redes sociales, pues yo la verdad es que con mis propios clientes hay casos en los que considero que es preferible ignorar el comentario. Pero porque ya detectamos muy bien qué tipo de comentario es. Hay comentarios, hay críticas constructivas que siempre tienen que ser, tener respuesta. Una buena respuesta puede ayudar, como decías antes, o puede mejorar la reputación de esa empresa, con lo cual vuelvo a que es muy positivo si sabes responderlo bien. Hay veces que hay que tener mucha mano izquierda. Y luego hay ya determinadas respuestas que ya las tienes detectadas y solo buscan... El hater ese, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, para seguir con los Veo que términos también ingleses. los controla. Que lo que pretenden es ensañarse y generar ahí. conversaciones que no llevan a ningún lado. Y en esos casos hay veces que es como cuando nos decía lo de, ¿no? Pues no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pues va un poco en esa línea. La verdad que sí. Última pregunta, y antes me lo decías porque me interesa también. La comunicación interna, esa es otra de las cosas que le das tú especial importancia. ¿Por qué? Pues Última pregunta y ya nos vamos. Le doy mucha importancia porque es la gran olvidada en muchos casos. Suelen contratarse más ese tipo de servicios en organizaciones mayores, tiene sentido, cuanto mayor sea el número de profesionales, más necesidad de comunicarse o hay más dificultades para llegar a todos y por eso se hace más necesaria ese tipo de comunicación. Y creo que si pongo el ejemplo que te comentaba antes de lo desagradable que es para un profesional o para un empleado, alguien que pertenece a la organización, enterarse de lo que concierne a su organización por fuentes externas y no por su propio responsable directo o por su director, su presidente o quien corresponda, pues creo que siempre es una, ¿no? Es una sensación cuando como te dan muy... los rumores de tu empresa desde fuera, ¿no? Exacto, es muy desagradable y no ayuda a generar ese orgullo de pertenencia del que se habla tanto actualmente. ¿Y ahí que hay canales propios? O sea, utilizar algo que solo estén los empleados en algún tipo de grupos o... Exacto, depende del tipo de organización. Bueno. Podemos estar hablando de una intranet, podemos estar hablando de incluso un formato impreso. Yo en alguna empresa para la que trabajé anteriormente, pues como se trataba de una fábrica, no le podías estar enviando emails al que estaba trabajando a lo mejor con determinadas maquinarias, sino que tenía que verlo en papel, que era su forma más accesible en ese caso, en su puesto de trabajo. Y había que hacer un boletín mensual donde se informaba de las medidas de seguridad, de temas relacionados con recursos humanos, temas de personal, etcétera, y novedades de la propia empresa. Con lo cual, dependiendo del tipo de organización, habrá diferentes canales. El email, por supuesto. Sí, no, pero como dices tú, si alguien no tiene un ordenador, no le puedes mandar tal. Exacto. Yo lo digo por gente de la banca, por ejemplo, ahora, y lo digo por gente conocida, no lo voy a decir, pero quien me conozca sabe qué relación puedo tener con alguien que trabaja en banca. Sí. Pero ahora con la fusión, o sea, no se enteró nadie, no se enteraron ni los sindicatos, estamos hablando de la Caixa y de Bankia. Ahí yo creo que también se entiende, el trabajador entiende que son cosas que se tienen que jugar en silencio, no sé si igual algunos ofendidos nos hemos quedado como diciendo... Bueno, en ese caso
no conozco cuál fue la estrategia de comunicación interna de los bancos, pero está claro que en el proceso de cerrar la estrategia, en el proceso de negociación, eso tiene que ser totalmente confidencial. Claro, claro. Hay contratos no de cabe confidencialidad, duda claro. del riesgo que supone que se filtre cualquier información al respecto. Pero una vez sabido, acordado, etcétera, yo creo que quienes deben tener prioridad son los primeros afectados, que son los propios trabajadores de la entidad en cuestión, ¿no? Sí, claro, además su futuro van a ir probablemente su futuro laboral. Marta, nos hemos ido de tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Marta Armas, de Marmas Comunicación, y hemos acabado hablando un poco, pues eso, comunicación interna. Cuestiones que uno puede oír, pero que no sabe bien, ¿no? Y en este caso, pues lo que ha estado explicando, ¿no? Cómo se puede una propia empresa informar a sus propios trabajadores de forma interna, pero también hablaba antes de comunicación corporativa y demás, de cómo la imagen de una empresa pues, puede mejorar según se maneje su información o su comunicación con el exterior. Ya lo explicó ella, con diversos sistemas, ¿no? Ya puede ser unas redes sociales, su propia página web o publicidad o lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que vivimos en una en una sociedad de la imagen, de la información. Esto es un medio de comunicación y lógicamente así lo entendemos, y por eso la importancia en este caso de empresas como la de Marta. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.